Buenas tardes. El día de hoy quiero mostrarles cómo realizar los gráficos para datos agrupados como para datos no agrupados. En la mayoría de los libros actualmente están saliendo los datos agrupados como todos los datos numéricos. Eso no es del todo cierto. Hay situaciones en donde los datos numéricos no son tan dispersos como para ser agrupados. Se pueden trabajar con una tabla de frecuencias sencilla. Bien, entonces en este momento nosotros vamos a trabajar dos situaciones para los datos no agrupados, para variable cualitativa 1 y para variable cuantitativa el otro, que es este de acá. Bien, ya tengo hechas las tablas de frecuencia. Lo que voy a enseñar aquí es cómo trabajar con Excel para realizar los diagramas propios de cada uno de los tipos de datos. En este caso, el diagrama de barras, como tal, el gráfico de barras es exclusivo para datos no agrupados. El diagrama de barras para datos agrupados se llama histograma y también lo vamos a ver acá. El gráfico circular se aplica para todo tipo de distribuciones. Bien, entonces la situación que vamos a ver para realizar o construir mejor el gráfico de barras va a ser la siguiente. El gerente de un banco ha detectado que en el último mes ha bajado el número de sus clientes. Por eso solicita a 100 personas que van a una de sus sucursales que respondan en una pequeña encuesta cuál aspecto considerarían que el banco debe mejorar. Las respuestas fueron las siguientes: atención, servicios, cajeros. Y aquí ya se organizó la información en una tabla de frecuencias. Bien, para el gráfico de barras lo único que necesitamos es las variaciones de la variable y la frecuencia absoluta únicamente. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar precisamente estos datos sin el total y sin el nombre de la frecuencia ni el nombre de la variable, porque luego se incluirán en el título del gráfico. Una vez seleccionado, vamos a insertar imágenes, gráficos. Aquí tenemos los gráficos de barras. Si queremos un gráfico en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, como queramos. Supongamos que lo queremos así, en 3 dimensiones. Una vez hemos dado ese clic y hemos seleccionado el gráfico, vamos a colocarlo un poco más abajo. Entramos a la parte de personalizarlo. Bien, como pueden ver, las barras que se crean son tan altas como la frecuencia absoluta. En este caso, atención tenía 55 personas de las 100 encuestadas, cajeros 18, servicio 24 y horarios 3. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros construimos estos gráficos, la escala, sobre todo del eje Y, no está ajustada a números enteros, entonces es difícil saber cuántas personas hay acá. Para que el gráfico se vea un poco más específico, más fácil de leer, vamos a este más que aparece aquí al costado derecho superior y ponemos etiquetas de datos y nos aparece el valor que toma cada barra. ¿Ok? Bien, por otro lado, el gráfico debe tener un título y debe tener unas etiquetas para los ejes. Entonces aquí mismo vamos a ponerle títulos de los ejes y ahora sí vamos a personalizar. Lo que estábamos estudiando en este momento era aspectos por mejorar, aspectos a mejorar por parte del banco. Entonces ese va a ser el título del gráfico: aspectos a mejorar por el banco. Bien, en el eje X, ¿qué título le vamos a poner? ¿O qué etiqueta le vamos a colocar? Esto es simplemente el tipo de aspecto, ¿cierto? Entonces, aspecto. Simplemente. Y en el título del eje Y, vamos a colocar número de personas.
Bien, ya tenemos prácticamente terminado el gráfico. Lo que tendríamos que hacer sería personalizarlo. Entonces acá en la parte superior nos aparecen unas paletas de colores y aparecen unos estilos para los gráficos. Este, por ejemplo, da un poco más de elegancia a la presentación, o este da un mayor contraste. Ya depende de lo que se vaya a utilizar. En realidad el gráfico ya está hecho, la información está ahí y la idea del gráfico es presentarla. Recuerden que muchas veces cuando vamos a hacer una propuesta, sobre todo para un presupuesto, se necesita llevar la información de tal manera que la persona que la vea la entienda sin necesidad de ser un estadista. Ese es el objetivo. Y las tablas de frecuencia son un poco más difíciles de leer que los mismos gráficos. El gráfico, cualquier persona relaciona que en este caso la barra más grande es la preferencia. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, según la opinión de las 100 personas, el aspecto que más se debe mejorar es la atención. Entonces el banco debería centrar sus esfuerzos en mejorar la atención a los usuarios. Puede ser por los tiempos en las filas, puede ser por la actitud de los cajeros, en fin. ¿De acuerdo? Bien, ese es el gráfico de barras para datos no agrupados. Como pueden ver, las barras están separadas una de la otra. Eso es una de las características que diferencia al gráfico de barras del histograma. Ya vamos a ver en el histograma cómo se trabaja el tema. Bueno, y ahora vamos a hacer el diagrama circular. El diagrama circular se puede realizar en la mayoría de los casos con los porcentajes, y también se puede hacer con la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seleccionar solamente la frecuencia porcentual sin el total y le damos insertar gráfico de circular. Puede ser este o puede ser uno en 3D. Tomemos el 3D. Ahora este gráfico lo vamos a modificar. Puede ser este. Y vamos a colocarlo en un sitio un poco mejor. Bien, ya aparecen los porcentajes en esta configuración. Sin embargo, todavía no tenemos las series a que corresponden. Entonces damos clic en las series, botón derecho, seleccionar datos, y de las series vamos a agregar los aspectos, las variaciones de la variable, y le damos a aceptar. Volvamos al gráfico. Veamos qué pasó. Vamos a tomar, nos lo tomó como si hubiéramos puesto solo uno, atención cajero servicios horario. Entonces lo que debemos hacer es quitar esta serie, perdón, vamos a cancelar, botón derecho, seleccionar datos, era por el rango de rótulos, perdónenme. En el rango de rótulos sí vamos a tomar estos y le damos a aceptar. De nuevo le damos a aceptar y ya está. Ya nos aparecen las convenciones. Ahorita que yo modifiqué el gráfico, desapareció el título. Entonces aquí en el más le ponemos título de gráfico. Y ya están las etiquetas. Sin embargo, si yo las quito, desaparecen los porcentajes. Estos ya aparecían porque en la configuración del gráfico de la parte de arriba yo había escogido uno que ya tenía los porcentajes. Este también es una buena opción donde no hay convenciones, sino simplemente ya salen los
digamos, la variación de la variable con su respectivo porcentaje. En este también ya es cuestión de ustedes cómo lo quieran colocar. Y el título del gráfico será aspectos a mejorar por el blanco. Es muy importante el título, si no el gráfico sería estéril porque no sabríamos para qué fue diseñado. Listo. Bueno, y así se hace el gráfico de barras y el gráfico circular para una variable que es cualitativa, que hace referencia a una opinión, atención, cajeros, servicios y horarios. En los libros actualmente la mayoría de lo que se está trabajando con datos no agrupados es cualitativo, sin embargo, los datos cuantitativos también se pueden trabajar, siempre y cuando la dispersión de ellos no sea muy grande. Por ejemplo, en este caso, estamos trabajando, el caso que vamos a trabajar es, las siguientes son las calificaciones de 50 estudiantes de matemáticas. Vamos a construir el diagrama de barras y el diagrama circular. Bien, de nuevo, para construir el diagrama de barras selecciono las variaciones de la variable y la frecuencia absoluta. Me voy a insertar gráficos de barras y aquí nos aparece doble barra, ¿de acuerdo? Porque digamos los datos que selecciona, vamos a mirar qué datos seleccionó. Aparecen dos series supuestamente. ¿Qué serie nos tomó? Lo que pasa es que como la variable, la variación de la variable es un número, entonces lo toma como una serie de datos y la frecuencia absoluta lo toma como otra serie de datos. Quitemos esta serie a ver si esta no es. Quité la serie que no era, porque si pueden ver va variando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La serie que quité no es la que debía haber quitado, no es la correcta. Entonces quitemos la serie 1 y dejemos la serie 2. Ahora sí, este es nuestro gráfico de barras que se ajusta. Las variaciones de la variable, obviamente, la nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo raro es porque sale la 11. Ah, ok. Porque la máxima nota fue 10 y la mínima nota es 0. O sea que la escala no es correcta. Vamos a corregirlo. Nos vamos a seleccionar datos y las etiquetas aparecen del 1 al 11 cuando deberían ser del 0 al 1. Entonces vamos a seleccionar los rótulos del eje que deben ser desde el 0 hasta el 10. Y miren, ya está corregido, ¿sí? Entonces, esta serie no se necesita. Lo que necesitamos en realidad son los títulos del eje, de los ejes, y el título del gráfico. Entonces vamos a colocar los títulos de los ejes. Y este eje va a ser nota obtenida y este va a ser cantidad de estudiantes. Es importante ver cómo se hace un gráfico de barras para variable cuantitativa, porque como pudieron ver, pareciera que estuviera trabajando tablas marginales y diagramas ya de relación a dos o más variables. Esto es cantidad de estudiantes. Perdón. Listo, ya está. Ahora escojamos un diseño, tal vez como este. Sí, me parece.
Recuerden que es muy útil colocar las etiquetas de los datos para poder saber cuántas personas presentaron la prueba. Listo, ya está nuestro gráfico terminado. Como pueden ver, es muy sencillo. Ahora vamos a construir el gráfico circular. Lo mismo, selecciono las frecuencia porcentual, las variaciones de la frecuencia porcentual. Insertar gráfico en 3D, por ejemplo. Otra cosa interesante. Cuando yo tengo yo puedo dominar en donde quiero que queden las convenciones. Las opciones de leyenda, permítanme acá. Estilo. Bueno, aquí me permite cambiar los estilos de gráfico, pero no era eso lo que yo quería. Le doy botón derecho, simplemente formato de leyenda, y aquí aparece en el costado derecho donde quiero que esté esa leyenda. Si quiero que esté en la parte superior, en la inferior, a la izquierda o a la derecha, o superior derecha. Por ejemplo, aquí a este lado. Las convenciones se ven un poco lejanas, los colores no se entienden muy bien, y como son bastantes colores, entonces para solucionarlo podemos ir a inicio y aumentar un poco el tamaño de la letra. Como ven, se pierden algunos datos, entonces lo que hay que hacer es correr la leyenda y agrandarla. Esto ya es cuestión de presentación, más que todo. Bien, otra vez tenemos el mismo lío, que nos va de 1 a 11. Entonces lo que vamos a hacer es botón derecho, seleccionar datos, y aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, vamos a dar editar, y vamos a seleccionar este rango del 0 al 10. Aceptar, y ya está. ¿Listo? Ahora, los porcentajes son bien importantes, entonces en el más ponemos etiquetas de datos y nos aparecen todos los porcentajes. Estos también se pueden agrandar si es difícil su lectura. Simplemente seleccionamos uno de ellos, miren que se seleccionan todos al tiempo, y aumentamos el tamaño de letra. Fíjense en una cosa bien interesante, cuando están muy pegados unos con otros, suele salir una serie de segmentos, como una flecha, que indica a qué región hace referencia cada porcentaje. Veamos. A mí me parece que ahí está perfecto. Se leen bien los porcentajes, se ve a dónde corresponde cada uno, y colocamos el título del gráfico, será en el anterior. Tampoco pusimos el título del gráfico. Esto que estamos haciendo es calificaciones de 50 estudiantes de matemáticas. Listo. Ahora vamos a seleccionar, para ahorrarnos el tiempo, control C, o sea copiar, nos vamos al título del otro gráfico y, seleccionamos todo y control V, que es pegar. Ya está. Bien, ya están nuestros gráficos de barras y circular para datos no agrupados. Ahora vamos a trabajar los datos no agrupados. Ya vuelvo con ustedes. Bueno, y ahora continuamos con los diagramas propios ya de los datos agrupados. El primero es el histograma. El histograma es un diagrama de barras, pero este diagrama tiene la particularidad de que entre barra y barra no hay espacios. ¿Por qué razón? Porque se supone que los datos se agruparon en intervalos. Lo mismo, tenemos aquí una situación, dice, en un parque de diversiones se piensa poner en funcionamiento un nuevo juego en el cual se debe limitar el ingreso a personas que sobrepasen cierto peso. Para optimizar las características del juego y permitir el ingreso de la mayor cantidad de público,
El fabricante ha decidido hacer una prueba con 50 personas y a partir de allí determinar las condiciones de peso para el ingreso al juego. Los pesos en kilogramos de las personas se relacionan a continuación. Acá están los pesos, yo ya construí la tabla de frecuencias y el histograma se construye igual que el diagrama de barras, solo que hay que hacerle unos ajustes. Entonces yo selecciono los intervalos y luego selecciono, se me deseleccionó, y luego selecciono las frecuencias absolutas. Con control se puede seleccionar. Bien, ya están seleccionadas. Vamos a insertar gráficos y nos vamos a un gráfico de barras. Hagamos este gráfico 2 dimensiones. Bien, como pueden ver, no hay ningún gráfico en el momento, porque los datos hay que organizarlos. Entonces nos vamos a selección de datos y digamos que este lo vamos a quitar. Vamos a seleccionar las entradas de leyenda, que van a ser las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas, pero no las acumuladas, sino las frecuencias absolutas. Y las etiquetas del eje horizontal van a ser, espérenme un segundo, porque el gráfico nos quedó muy mal ubicado. Pues vamos a empezar. Vamos a generarlo solo con la frecuencia absoluta y luego vamos a poner las leyendas. Insertar gráfico de barras, ahí aparece. Pero fíjense que aparecen una serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que nosotros queremos es que nos aparezcan los intervalos. Entonces vamos a botón derecho. Fíjense que las barras, la altura tiene la frecuencia de cada uno de los intervalos. Entonces la máxima altura en este caso es 19, como lo pueden ver acá. Vamos botón derecho sobre el gráfico, selección de datos y nos vamos a etiquetas de leyenda, editar y vamos a tomar estas. Sucede que como son intervalos y están separados por un guión, lo va a tomar como si fuera texto. ¿Ven? De 45 a 52, de 53 a 60, en fin. La particularidad de este ejercicio era que la cantidad de intervalos se halla sacando la raíz cuadrada o calculando la raíz cuadrada del número de datos, que en este caso es 50. Entonces nos da 7 intervalos, pero como los datos son números enteros, entonces existe la posibilidad de construir los intervalos con el límite superior del primer intervalo más 1 del límite inferior del segundo intervalo, y así sucesivamente. ¿Esto por qué se puede? Porque entre el dato, por ejemplo, 52 y el 53 no existen más datos. Si los valores de la variable fueran decimales, no se podría hacer esto, sino tendremos que emplear intervalos parcialmente cerrados. Y el límite superior de un intervalo arriba coincidiría exactamente con el límite inferior del intervalo de abajo. O sea, terminaría en 52 y empezaría en 52, terminaría en 60, empezaría en 60. En este orden de ideas, como siempre, redondeamos los intervalos, la longitud del intervalo al superior para garantizar que todos los datos queden en algún intervalo. En este caso nos quedó un intervalo vacío, un intervalo sin datos, el último intervalo. Recuerden que en este caso el mayor valor, si no estoy mal, era 88 y este intervalo hasta 88 hasta 92, perdón.
Entonces ya para el intervalo 93 a 100 no habían datos. Bueno, ya tenemos casi completo el gráfico, pero como les dije a ustedes, este gráfico lleva las barras totalmente pegadas. Entonces lo que hacemos es seleccionar las barras, botón derecho, dar formato a serie de datos. Aquí nos aparecen dos opciones: superposición de series y ancho del intervalo. El ancho del intervalo lo vamos a poner al 100% y la superposición de series la vamos a mandar a 0. A ver, esperen, acá nos dice que puede ir un valor entre 100 y 500, mandémoslo a 500. Entonces la superposición debe ser 0. Bien. Ahora, ya tenemos las barras como las queríamos, sin embargo, todavía no se diferencian. Entonces yo puedo cambiarles el color o trabajarlas incluso con permítanme un segundo, formato de punto de datos. No. A ver, combinación de colores, si nos lo permite. El problema es que como lo tomamos, pareciera que, o sea, los gráficos ahorita Excel los trabaja como si fueran de dos variables que se estuvieran comparando, como las tablas marginales y situaciones de estas. Al momento de no tomar solo tener una serie de datos, entonces nos lo pone como en una sola escala de color. Bien, ya está. Y si yo quiero modificar, pues me voy acá a la parte de rellenos y voy seleccionando para cada color, para cada barra, un color diferente. Si yo quiero que queden en degradados o cosas así, también se puede configurar. Con tramas también, esto es muy útil porque, digamos, si nosotros miramos la prueba saber, viene con gráficos hechos con un solo color. Y entonces se utilizan tramas, como pueden ver acá, para ponerle a cada una de las barras y poderlas distinguir aunque se impriman con el mismo color. Vámonos al relleno con degradado, por ejemplo, lineal. Supongamos que para hacer los rellenos con degradado es bueno seleccionar este del centro y borrarlo, escoger los dos colores que se quieren, supongamos estos dos, y luego agregar un marcador, un delimitador. Si yo lo corro hacia acá, va a predominar el amarillo. Si yo lo corro hacia el otro lado, va a predominar el verde. Supongamos que nos gusta él. Vámonos a la otra barra. También le vamos a dar relleno con degradado y vamos a escoger otros colores. Como les digo, borren este primero, escojamos para este color, lo escogemos acá. Supongamos de un naranja muy claro a un naranja muy fuerte. Supongamos este, y vamos a ponerle ahora sí un delimitador para que el degradado no quede tan fuerte. Estos degradados son buenos porque dan la sensación de 3 dimensiones, como lo hacen con los botones en los programas, en el software. Con degradado también vamos a, otra vez borramos, seleccionamos el primer color, que va a ser, digamos, de un verde, de un gris claro a un gris bien oscuro. Entonces puede ser este.
y vamos a poner un delimitador. Bien, y así lo hacemos sucesivamente. Tomamos otra combinación de colores del café, por ejemplo, el delimitador y lo mismo. Perdón, acá. Uy, carajo. Ya. Y pues es que seleccioné todas las barras. Y al seleccionarlas todas, las modifiqué todas. Bien, vámonos con los verdes, por ejemplo. Vamos a colocar el delimitador y ya está. Ahora esta barra con degradado, borramos el delimitador, seleccionamos este color. ¿Qué pasa si no se borra el delimitador? No es grave, lo que pasa es que el delimitador va a tener ya configurado un color. Entonces, si yo no lo borro, me queda no de 2 colores, sino un degradado de 3 colores o más, dependiendo de los delimitadores que yo le coloque. Listo, ya está nuestro gráfico, nuestro histograma. Ahora nos faltan las etiquetas de los ejes, los títulos de los ejes. Fíjense que ya tiene las etiquetas dentro de la barra por la configuración del gráfico que escogí. Bien, ¿cómo es el título del gráfico? El título va a ser peso de 50 personas. Peso en kilogramos de 50 personas. Recuerden que las variables continuas se caracterizan porque se miden en vez de contarse. El peso es una de las cosas que se mide, que no se cuenta sino se mide. Bien, acá vamos a tomar como etiqueta de este eje, vamos a simplemente llamarlo intervalos. Intervalos de peso. Y en el título del eje Y vamos a tomarlo como simplemente cantidad de personas. Listo, ya terminamos nuestro histograma. Como pueden ver, no es difícil de construir. Ahora vamos al polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es muy parecido al histograma, porque ustedes pueden imaginarse que parte de cero, pero va a las marcas de clase de cada uno de las barras. O sea, imagínense el tope de cada barra, un punto, acá otro punto, acá otro punto, y unirlos con una serie de segmentos. Para hacer este polígono de frecuencias, lo que vamos a hacer es, voy a tomar la frecuencia absoluta. Este va contra las marcas de clase. Entonces voy a copiar la frecuencia absoluta y la voy a pegar acá. Y voy a copiar las marcas de clase que corresponden y las voy a pegar acá. Pero voy a añadir, como yo les dije, que el polígono de frecuencias parte de 0 y vuelve a 0. Vamos a poner una frecuencia, digamos una marca de clase y una frecuencia 0 inicial. Entonces de 48,5 a 56,5 van 8 datos. Entonces este será 8 datos menos 40,5. Y a este le vamos a corresponder una frecuencia 0. Yo debería hacer esto con arriba y abajo, o sea, uno inicial y uno final. Pero como el final ya llegó a 0, porque acuérdense que teníamos un intervalo que iba de 0, entonces ya lo tengo. Selecciono las frecuencias y le doy insertar. Ojo que no seleccioné las marcas de clase. Me voy a este tipo de gráfico de líneas.
y lo selecciono. Miren, ahí está mi polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias todavía no tiene las etiquetas. ¿Qué etiquetas manejará en el eje X? Pues las frecuencias, las marcas de clase, porque recuerden que estos puntos, los puntos que aparecen acá, son la pareja ordenada marca de clase contra frecuencia absoluta. Marca de clase, frecuencia absoluta. Bien, entonces nos vamos a botón derecho, seleccionar datos, y en las etiquetas del eje horizontal vamos a darle editar y vamos a seleccionar las marcas de clase. Le damos a aceptar, aceptar y ya está, miren. Ahí está. Ahora vamos a darle el botón más y vamos a mostrar las etiquetas de datos 0, 1, 19, 12, 7, 3, 8 y 0 de nuevo. Y vamos a ponerle títulos a los ejes. Entonces esto también se va a llamar intervalos de peso. En este caso, pesos en kilogramo. Pesos en kilogramos. Y aquí número de personas en el eje Y. Listo, ya está. ¿Qué queremos? Podríamos poner este que es un poco más agradable. Ya ustedes deciden qué tipo de gráfico desean que aparezca. Título del gráfico: peso de 50 personas. Peso en kilogramos de 50 personas. Listo. Y nos falta un último gráfico que va a ser la ojiva. La ojiva es particularmente útil para hallar las medidas de posición, los cuartiles, los deciles, los percentiles, la misma mediana, pero eso no lo vamos a ver acá. Para construir este tipo de gráfico, nosotros lo que hacemos es utilizar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces yo me voy a valer yo no puedo borrar esto para reemplazarlo por la otra frecuencia, porque si lo borrara modifica directamente el gráfico porque está siendo generado a partir de estos datos. Lo que voy a hacer es copiar y pegar acá las marcas de clase y voy a tomar la frecuencia acumulada y las vamos a poner aquí. Aquí le vamos a poner un 0 porque parte de 0 y de nuevo voy a seleccionar estos datos de solo las frecuencias y me voy a otra vez gráfico de línea y aquí está la ojiva. Ahora me generó un conflicto. Vamos a deshacer la ojiva. Este dato me generó conflicto porque no tiene la configuración de número. Entonces, formato de celdas, aparece como texto, le ponemos número simplemente, o general. No ciclo general, entonces vámonos a número. Posiciones decimales 0. Bien, entonces borrémoslo. 40,5 y le vamos a poner 0. Ahora sí, así nos quitamos rápidamente ese problema. Seleccionamos la frecuencia, nos vamos a diagrama de líneas, ahí aparece. Le ponemos que nos muestre los títulos de ejes y las etiquetas de datos. Muy bien. Fíjense que parte del 0 al 1, 20, 32, 39, 42, 50 y se mantiene 50. Bien, el título del eje horizontal es regálenme 2 segunditos.
peso en kilogramos, y el título del eje X va a ser número de personas. También es muy útil en los títulos colocar el tipo de gráfico. Es decir, por ejemplo, este gráfico es una ojiva. Entonces, yo puedo poner ojiva para el peso en kilogramos de 50 personas. Listo, nuestro gráfico ya está culminado. Vamos a colocarlo un poco más abajo. Quiero hablarles de una cosa que me faltó del histograma explicar. Vamos a colocar la ojiva un poco más, puede ser esta, se ve mejor. Listo. Con respecto al histograma, estos datos pueden ir como van en el gráfico circular, pueden ir al costado derecho con código de colores, ya que están configurados algunos colores. Es habitual, es muy usual que aparezca así en los libros de texto y en las mismas pruebas a ver. La idea es que ustedes sepan leer el gráfico, que sepan a qué intervalo corresponde cada una de las barras, ¿de acuerdo? Voy a intentar opciones del eje, venga a ver si me da opciones de texto. Es que no aparece la serie de datos, sino si yo le pusiera acá agregar línea de tendencia, me genera el mismo histograma, pero eso no es lo que vamos a hacer ahorita. Formato de etiquetas de datos, tamaño y propiedades, alineación, no. Bien, no me aparece en este momento la opción, pero de pronto si miramos los tipos de gráficos, no. No, ese se los quedó de bien. Bien, y eso ha sido por hoy todo hasta el momento. Ya vimos cómo se hacen las gráficas para datos agrupados y no agrupados. Obviamente a estos datos agrupados, como también tienen una frecuencia porcentual, se les puede generar el gráfico circular, se hará exactamente igual a como lo hicimos acá en los datos no agrupados. Gracias.